Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos, bienvenidas a este su programa diocesano, a este su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a través de Radio Latacunga por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia de un hermano nuestro desde Estados Unidos, Los Ángeles, Víctor Telles Padilla, quien es catequista y maestro de Biblia en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, con quien vamos a trabajar en el tema Los misterios de la vida oculta de Jesús, numerales 531 hasta 533 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano Víctor, muy buenas tardes. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Todo Ecuador le escucha. Muy buenas tardes. Le agradezco aquí al hermano Oscar Tapia la oportunidad de compartir con ustedes aquí desde la Arquidiócesis de Los Ángeles, y también al padre Guido Mise y al monseñor Giovanni Paz. Saludos y muchas gracias por esta invitación. Gracias. Siempre tratamos de dar a conocer a nuestra audiencia quién es nuestro invitado. Entonces, Víctor, le vamos a preguntar que nos cuente, que comparta con nosotros su testimonio de vida. Adelante, por favor. Sí, claro. Por fortuna, yo todo el tiempo, y más bien por bendición de Dios, siempre he sido yo católico. Pero mi recorrido en el crecer y conocer mi fe comienza aproximadamente a la edad de 12 años aproximadamente, cuando mi madre entra de catequista y ahí me trae como ayudante. De ahí luego pasé a los grupos juveniles. Pudiera decirse que mi actividad dentro de la pastoral, dentro de la catequesis, nació en la parroquia de San Emilio, aquí mismo en Los Ángeles. Creció en la parroquia de San Juan de Dios, también aquí en esta arquidiócesis, y maduró en la parroquia de San Lino, y después dio sus frutos en la parroquia actual en la que me encuentro ahora. Ahora, todo empezó realmente aquí, no sé si allá en Atacunga sea la situación, pero aquí hay muchas sectas que buscan ya desde niño agarrar a uno. Pues sentí importantísimo realmente saber cuál es mi fe, y desde esa edad también me empiezo a profundizar tanto en la doctrina de mi iglesia, un poco de apologética, y así desde entonces voy formándome. Como les dije, empecé en San Emilio, donde empecé con dando catequesis allá, y luego en el grupo de jóvenes. De ahí pasé al grupo, nos habíamos cambiado de casa, todavía era muy joven yo, pues cuando nos cambiamos de casa, pues pasé a la parroquia de San Juan de Dios. Ahí fui conociendo un poco más del liderazgo de la pastoral, y después se me pidió que ayudara con un grupo en la parroquia de San Lino, donde después de tomar unos cursos con la Arquidiócesis de Los Ángeles, también luego
continué yo, el párroco que entonces era el padre José Brennan, quien ahora es obispo de la diócesis de Fresno, había autorizado unas clases de Biblia y ahí empiezo yo a dar las clases de Biblia. Y desde entonces, pues he estado con clases de Biblia, dando clases de Biblia. Ahora, actualmente, también estaba dando acá en la parroquia donde me encuentro ahora, pero cuando empezó la pandemia, pues tuvimos que transferir las clases de Biblia que eran presenciales a YouTube, y así es como nace el canal que ahora tengo, que es el de Cristero Moderno. Aunque ahorita estamos tratando de conseguir otra vez el curso de Biblia presencial, ya que parece que la pandemia está terminando, Dios quiera. Ya estamos tratando de concretar algunos detalles con el horario, para que sea un horario oportuno, para que la gente no ponga de pretexto el trabajo para faltar al estudio de Biblia. Perfecto. Cuéntenos un poquito, ¿cuándo emigraron a Los Ángeles? Bueno, yo soy nacido en México, Estado de México, cerca del Distrito Federal, y cuando yo tenía estaba yo a punto de cumplir 5 años, mis padres deciden emigrar aquí a los Estados Unidos. Que esto fue allá por el 77 más o menos. Creo que ya con eso les dije la edad. Y pues desde entonces aquí fui formándome. Claro que doy mis viajes, mis vueltas allá a México, aunque con más frecuencia vamos a visitar el pueblo de mi esposa que la ciudad donde yo nací, pero en fin. Perfecto, perfecto. Muy bien. Como todos los sábados, iniciamos este programa con una cita bíblica. Esta vez la hemos tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versos 39 y 40, que dice así: Cumplidos todos los preceptos de la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y el favor de Dios lo acompañaba. El tema que vamos a tratar hoy día es la vida, los misterios de la vida oculta de Jesús. Por favor, hermano Víctor, ¿nos puede hacer una introducción general al tema? Claro que sí. Muy bien. Saludos a todos los radioyentes. El tema de hoy, como dijo el hermano, es sobre los misterios de la vida oculta de Jesús, principalmente de su niñez. Ustedes sabrán que desde que nace no se vuelve a mencionar hasta que cumple los 12 años. Y después no se vuelve a mencionar nada hasta los 30 años. Y esto tristemente ha llevado a muchas fantasías que alejan a la gente de una realidad mucho más hermosa sobre la infancia de Jesús. Y precisamente este texto bíblico que el hermano acaba de leer es un hermoso resumen de estos secretos, los cuales vamos a reflexionar en este mismo tema. Sobre todo, la hermosísima porción del texto que dice, crecía y se fortalecía llenándose de la gracia de Dios. Vamos a estar explorando a través de estos numerales qué es lo que ocurrió en estos años aparentemente ocultos, pero realmente no son tan ocultos, sino que aquí mismo este versículo nos dijo claramente lo que ocurrió y vamos a estar reflexionando lo que esto significa para nosotros hoy como católicos. Perfecto. Adelante, hermano. Sí, nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana, De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas.
a través de Estéreo Latacunga FM, Radio Latacunga AM y Facebook Live Radio Latacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Estamos de vuelta con su programa diocesano, con su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Nuestro hermano Víctor Telles Padilla, catequista y maestro de Biblia de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Los Ángeles, Estados Unidos, nos está ayudando con el tema Los misterios de la vida oculta de Jesús, numerales 531 hasta 533, tema tomado del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al primer numeral, el 531 para su análisis. Dice: Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres, una vida cotidiana sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, vida en la comunidad. De todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Hermano Víctor, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios al respecto. Sí, hermano, muy bien. Cuando uno abre las escrituras, uno ve que San Pablo en Hebreos 2:17 y en Hebreos 4:15 nos menciona de que Jesús vivió una vida común y corriente, igual que todos nosotros. Aún siendo Dios mismo en la carne, Él optó por vivir una vida como todos nosotros en todo, menos el pecado. Es decir, su niñez no fue diferente a la niñez de cualquier otro pequeño que conozcamos. De hecho, curiosamente, cuando nace Jesús, la señal que le dio a los pastores fue simplemente un niño envuelto en pañales. Es decir, la señal de nacimiento del Mesías fue un niño envuelto en pañales como todos los demás niños. La grandeza de Dios se manifiesta, por lo tanto, en nuestra vida cotidiana. Ahora, como todo niño, Jesús también participó en los juegos con sus compañeritos. También estuvo ayudando a sus padres con las obligaciones del hogar. Conforme iba creciendo, iba aprendiendo la importancia, el valor de ser trabajador, aprendiendo la importancia de las tradiciones religiosas de su comunidad a la cual pertenecía dentro del contexto en el cual estaba viviendo. Aprendió la importancia de vivir en sociedad y tener un don de gente, como le decimos en muchas regiones del mundo. Saber tratar a la gente con el debido respeto sin hacer diferencias. De hecho, este numeral dijo, y como también lo reitera Lucas 2:51 más adelante, en su niñez se sometió a la autoridad de sus padres. Con esto, él nos demuestra que inclusive él estuvo sujeto a la ley que nos enseñó, la ley de valorar a nuestros padres. En vez de dejar volar la imaginación de las historietas que mencioné hace rato, Dios nos llama por medio de esto a traer la fantasía al mundo real, a poner los pies sobre la tierra y aprender a conocer la grandeza de Dios en nuestra vida cotidiana, en la sencillez de los niños. En la sencillez de ese Dios todopoderoso que se hace un niño y decide vivir igual que todos los niños, valorando la niñez, queriendo experimentar las alegrías de la niñez.
La mayor señal de la devoción a nuestro Dios también debería seguir su ejemplo en el respeto de la autoridad, comenzando, claro, con la autoridad hacia nuestros padres de familia, hacia nuestras mamás. Y va a base de la educación que recibía nuestro Señor de ellos, Él fue también creciendo en gracia. Claro que esta gracia se refiere a la gracia que recibimos de Dios al acercarnos a Él y a recibirle. Pero como ocurre con muchos otros textos bíblicos, también hay un nivel más personal para nosotros con esta gracia. La gracia de Dios también se encuentra en nuestro aquí y ahora, en nuestra conducta con nuestros semejantes, el conocimiento que adquirimos de nuestros padres de familia para el bien de nuestro semejante. En la medida que extendemos ese amor y esa gracia que recibimos de Jesucristo en su niñez, fue creciendo en gracia. Pero, ¿cómo fue que estaba creciendo en gracia? En una vida disciplinada bajo la autoridad de sus padres, conforme aprendía a ejercer las tareas cotidianas, ayudando a su papá en el trabajo, la adquisición del conocimiento. Aunque Jesús no fue a una escuela formal, se fue formando en conocimiento. El mismo texto dijo, iba creciendo en sabiduría. También en el cumplimiento de la observación de la religión a la que pertenecía, conforme iba creciendo. También tiene una sección aquí para los que somos padres de familia y tenemos que poner atención en esto. Vemos que él crecía en estatura, en gracia, pero sujeto a la autoridad de sus padres. Nosotros como padres de familia, tanto el padre como la madre, tenemos una obligación grande de compartir esa gracia con nuestros niños a fin de que crezcan bien en el camino del Señor. Adelante, hermano. Perfecto. Voy a dar lectura al siguiente numeral, el 532, que dice así: con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Hermano Víctor, por favor, ayúdenos con su explicación y comentario. Muy bien, hermano. Una cosa muy hermosa es notar cómo la encarnación y la infancia de Jesús siempre están sujetas y directamente ligadas a la pasión, muerte y resurrección de él después en la vida. Mientras más profundizamos, más vemos esta conexión intrínseca. Entre ellos está la humildad, la obediencia. Al estar sujeto a su madre, a nuestra Madre María, nos enseña el valor de esta obediencia y esta requiere humildad de nuestra parte. Imagínense nomás qué ejemplo de humildad tenemos. El creador del mundo, nuestro Dios, viene y se sujeta a la autoridad de su madre terrenal. Si Dios mismo se encarna y después se humilla ante la autoridad de su madre, por falta de mejor palabra, se somete a la autoridad de María, nuestra madre. Nosotros que somos simples criaturas, ¿cuánto más tenemos nosotros que estar sujetos a esta autoridad? Continúa diciéndonos aquel a quien le debemos la obediencia, nos muestra este ejemplo. Al hacer esto, también nos enseña la importancia del cuarto mandamiento. Nuestros padres de familia también ejercen un ministerio importante. Cuando crecemos y llegamos a tener nuestras propias familias, también llegamos a ejercer este mismo ministerio en su importancia grandísima. Y como tal, también nos da a ser partícipes
de esta gracia de la que estábamos hablando hace rato, la gracia de la paternidad, la gracia de la maternidad. En esta, Dios nos comparte su autoridad en la formación de sus hijos. Esto es el motivo por el cual nos dice que honremos a nuestros padres y posteriormente esta obediencia aprendida de ellos llega a ser la misma herramienta que posteriormente Jesús usaría para darnos la salvación. Nos dice Filipenses 2, 6 a 11, que a pesar de su condición divina, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, no se atuvo a esa autoridad y a este poder que él tenía, sino que se hizo humilde, aceptando la obediencia hasta la muerte, y no cualquier muerte, una muerte en una cruz, que para la gente que vivía en aquel tiempo era una muerte que muchos consideraban vergonzosa por lo que la cruz significaba para ellos. Gracias a la bendita obediencia de Él nos confirió su salvación, gracias a la obediencia de Jesús. Y esto, por lo tanto, entonces está contrastando con la desobediencia. Gracias a la obediencia que nos enseña Jesús a través de obedecer hasta la muerte en una cruz, nos eleva a la dignidad de la obediencia, como ninguna otra forma. Y también nos enseña el poder de la obediencia sobre la desobediencia. La desobediencia de Adán nos trajo el pecado original, por medio del cual llegó el sufrimiento al mundo. Y por medio de la obediencia de Jesucristo, Él nos redime y nos levanta de este fango en el que estamos. Es un llamado a nosotros expresar la humildad también, porque a través de nuestra humildad, a cuántos pueblos también estaríamos, o a cuánta gente también estaríamos nosotros fortaleciendo. Adelante, mi hermano. Listo, muy bien, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de Latacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo Latacunga FM, Radio Latacunga AM y Facebook Live Radio Latacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Estamos de vuelta, amigos y amigas, con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Estamos con nuestro hermano Víctor Telles Padilla, catequista y maestro de Biblia de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, esto es en Los Ángeles, Estados Unidos, con quien estamos tratando el tema del Catecismo de la Iglesia Católica, los misterios de la vida oculta de Jesús, numerales 531 a 533. Voy a dar lectura al siguiente numeral, que dice así, 533. La vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su evangelio. Su primera lección es el silencio, como desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio. Este admirable e indispensable hábito del espíritu, tan necesario para nosotros,
Se nos ofrece además una lección de vida familiar, que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Finalmente, aquí aprendemos también la lección del trabajo. Nazaret, la casa del hijo del artesano. Como deseamos comprender más en este lugar la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente. Queremos finalmente saludar desde aquí a todos los trabajadores del mundo y señalarles al gran modelo, al divino, al hermano divino. Hermano Víctor, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios. Muy bien, hermano. Decía una vez un sociólogo ruso por el nombre de Lev Vygotsky que todos somos producto de nuestro entorno y de nuestra crianza. Para poder entender al hombre hay que conocer las circunstancias de su niñez. Igual con nuestro Señor Jesucristo. Aunque no acudió a ninguna escuela formalmente, él aprendía de la vida en esa interesante y humilde aldea de Nazaret. Entender su vida, su niñez conforme iba creciendo, fue una vida sencilla y común como la de muchos de nosotros. Nos lleva a entender la sencillez y hermosura del Evangelio desde la niñez. Como dije hace rato, la niñez de Jesucristo está íntimamente ligada a su pasión. El principio de su vida está íntimamente ligado a su dolorosa crucifixión y su gloriosa resurrección. Ya desde Nazaret se alcanza a divisar lo que vendría después. Ahora, en los otros numerales vimos la importancia de la humildad, pero ¿de qué manera se aprende esta humildad? La humildad se aprende más en el silencio. Este mismo silencio dio un impacto fuerte ya después de la pasión de Jesucristo a sus verdugos, en el momento de su pasión. Isaías 53:7 nos profetiza que fue llevado como oveja al matadero. Y en las lecturas sobre la pasión de Cristo vemos que inclusive no dijo nada a pesar que estaba siendo juzgado, a pesar que le pedían sus explicaciones y todo, no dijo ni una palabra ni a Herodes y dijo muy poquito hacia Poncio Pilato, porque a través de el silencio uno aprende la humildad. Ahora, ¿de qué manera podemos enfocar el aprender la humildad a partir del silencio? Puede ser por una de dos formas. Podríamos aprender de este silencio o enfocándonos ya tal vez sea el silencio de Dios hacia nosotros. Todos, pienso yo, en la vida hemos experimentado momentos difíciles, momentos donde pensamos que tal vez Dios no nos acompañe, momentos que sentimos que ya no podemos y aclamamos, Señor, ayúdame, Señor, ¿dónde estás? Inclusive en unos salmos el rey David expresa este mismo sentimiento. Como ansía la sierva corrientes de agua, así mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío, dice en uno de ellos. Y pasamos sintiendo como que Dios no nos escuchara. Está la lectura, por ejemplo, del Evangelio, donde está la tormenta y Jesucristo dormido en la barca. A esto San Juan de la Cruz le llamaba la noche oscura del alma, en que sentimos el silencio de Dios. Pero es importante recordar que es el silencio de Dios, no necesariamente su abandono, porque a veces por medio de este silencio, después de resistir acá, de esforzarnos acá y de reclamar, de implorar, llega el tiempo de la resignación, de aceptar, y ahí es donde empieza entonces a ver la humildad. Otra parte también es nuestro silencio a los demás. A menudo sentimos que nos ataca nuestro ego, que
ah, sentimos algún comentario, cuando uno tiene el ego demasiado elevado, siente uno que cualquier cosita luego se siente ofendido hasta por la menor cosa. Por cosas insignificantes uno ya está respondiendo. Pero a veces es importante aguardar el silencio, esperar en silencio, con calma. Y es importante que este silencio sea también en la oración. Y así pronto llegamos después a unirnos con ese clamor de Jesucristo en Getsemaní. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí es donde empezamos otra vez a aprender esta humildad. Pongo, por ejemplo, un compañero de la parroquia donde voy, que típicamente es muy caritativo. Le gusta mandar apoyo a ese compañero, a gente que vive en otros países cuando pasa necesidad. Pero a menudo cuando esto ocurre a la hora de dar el ofertorio en la misa, ya lo que él podía usar para aportar, ya lo ha mandado a otros, ayudar a gente en otros países. En una ocasión, el párroco de su parroquia en plena misa lo llamó tacaño. Obviamente, esto afectó su ego. ¿Cómo que tacaño? ¿Qué esto y que el otro? ¿Qué? Si mando acá, si mando allá. Y estaba a punto de irle a reclamar al párroco por decir esto. Sin embargo, después de ese silencio en oración, que es lo importante, no nomás silencio por silencio, sino silencio en oración, recapacitó y reconoció que no era bueno decirle eso al padre, porque dice las escrituras, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, que debería dejar pasar ese ratito, porque últimamente en el silencio aprendió que esto se trata de Dios y uno, nada más. A ver, también esto nos enseña a Jesús. Él mismo vivió su infancia en esta humildad. Siendo el creador, a la hora de nacer, a la hora de ir creciendo como todos los niños, no estuvo gritando, mírenme, aquí yo soy el creador del mundo, aquí enfrente de ustedes. No. Gozó con todos los niños, se hizo uno de nosotros en todo. Ahora, otra cosa que él aprendió ahí es la familia. Aquí se aprende el valor de la sociedad, el valor de las personas. Varios experimentos anteriores que se habían hecho mostró el poder de este roce social. En los años 70 hubo una persona que hizo experimentos en chimpancés en una jaula. Uno diría, pero ¿cómo voy a poner chimpancés en esto? Bueno, eso explicaré en breve. Notó que los chimpancés que vivían en la misma jaula con su mamá y tenía ese roce, ese contacto con sus mamás, se desarrollaban de una manera más saludable que aquellos chimpancés que se criaban en una jaula aparte de todos los demás chimpancés. Este roce social, hasta una simple caricia a un niño en los tiempos oportunos hacen mucho para construir su carácter. Decía el psicólogo Erik Erikson una vez que lo primero que aprendes de un niño en esta sociedad es el valor del amor. Y de ahí todas las demás lecciones que aprenderá el niño, los aprenderá a base de esta sencilla lección. ¿Qué es el amor? ¿Y qué es sentirse amado por los padres, por la madre? El papel de uno de padre también es muy importante y tiene un factor inigualable. Y lamentablemente muchos niños en nuestra sociedad, aquí en Estados Unidos y me imagino que también en América Latina, lamentablemente
ya no tienen la figura del padre en sus vidas. Y tristemente, se ha demostrado que, que los jovencitos que crecen sin un padre terminan por irse por caminos desviados. Las jovencitas que nacen sin el amor de un padre son 80% más propensas a buscar este cariño en varones que no le darán su respeto debido. Es increíble cuánto el padre aporta con simplemente estar vivo, presente, físicamente presente y interesado en la vida y el desarrollo de sus hijos e hijas. Ahora, decía San Juan Pablo II que la familia es la primera iglesia y que la cual los niños conocerán. En varios documentos que escribía San Juan Pablo II, él hablaba de la familia como la iglesia doméstica, porque dentro de ella es donde los niños aprenderán de primera mano lo que es el amor de Dios, o en su defecto, la falta de. Esto nos pone también a nosotros un papel importantísimo, porque es un ministerio que Dios nos llama a ser portadores de este amor de Dios, inculcarles este amor de Dios. También la verdadera educación se da en las familias. Muchas veces uno quiere pensar que las escuelas dan la educación. Tristemente, las escuelas no es el lugar para la educación. Ahí se da instrucción, se da conocimiento, se da capacitación. Pero la verdadera educación se da en las familias, no en los institutos que hoy decimos, que hoy más llamamos institutos educativos. Es en la familia donde se aprende a respetar a las personas. Es en la familia donde se aprenden los valores morales, donde se aprende a ser agradecido, a donde se aprende lo que es una unidad, la fuerza de una familia unida que se ama. Esto no se puede aprender en las escuelas. Y tristemente muchos niños llegan a las escuelas sin haber aprendido estos valores importantísimos. Y a veces, cuando llegan a la escuela sin haber aprendido estos valores que dan la verdadera educación, a veces es muy tarde. ¿Cuánta gente hay catedrática con títulos universitarios tremendos, pero sin educación? Que hablan de una forma pedante, que ofenden e insultan a los demás. Y de igual manera, ¿cuánta gente hay sencilla y humilde, que a veces ni leer pueden, pero tienen una tremenda educación, que saben agradecer, que saben decir por favor, que saben respetar y estimar a la gente? Eso es la educación y eso se aprende en la familia. En los 80, conforme iba yo creciendo, habían unas canciones del padre Cecinho, es un padre brasileño, me parece. Cantaba él en portugués y también en español. Y tenía dos canciones muy hermosas que reflejan precisamente esto. Una de ellos que se llamaba Estoy pensando en Dios. En uno de sus versos decía, todo podría ser mejor si en fervor y en alegría fueran las Madres Marías y los Padres San José y los niños imitasen a Jesús de Nazaret. No sé si lo hayan escuchado por ahí. Este verso muy importante nos menciona cómo nosotros, a seguir el ejemplo de la Sagrada Familia y enseñar a nuestros hijos el valor de vivir como la Sagrada Familia, puede ser un elemento, un instrumento importantísimo en mejorar nuestra sociedad, aunque no, una familia a la vez tal vez. La otra canción que estaba titulada Oración por la Familia describe de una forma hermosa todo lo que es el llamado del padre, de la madre, de los niños,
para vivir y ser un reflejo del amor de Dios para nuestros hijos y de ahí para la sociedad también. Ahora, por eso nos refleja su amor a través de lo que es la familia. Por eso nos da el ejemplo de la Sagrada Familia, porque la familia es la base de la sociedad. Si las familias se caen, la sociedad decae. Y si las familias mejoran y se unen, la sociedad paulatinamente mejorará. La palabra clave obviamente es paulatinamente. Ahora, la tercera lección que se menciona aquí es la del trabajo. Una de las frases favoritas de San Benito Abad, que llegó a ser regla de los benedictinos, es ora et labora, ora y trabaja. También San Pablo nos dice en una de sus cartas que hay que trabajar como si trabajáramos para el Señor. Cualquier profesión que tengas, no lo hagas como si lo estuvieras haciendo para tu patrón, sino como para el Señor. Por ejemplo, yo que doy clases en un aula, debo de trabajar no para darle de cuentas a la directora de la escuela donde estoy, no para darle cuentas al superintendente, sino para que esos niños que cursan por mi salón, al salir, sean niños y niñas que busquen, que valoren, no nomás el conocimiento académico que uno les haya impartido, sino también la gratitud. También, pues últimamente saber que estoy dándole cuenta a Dios por todo esto. Es importante también reconocer que uno de los valores del trabajo es que es la mejor forma de luchar contra el ocio. Uno de los pecados capitales es la pereza. ¿Y cómo se combate la pereza? Con el trabajo. El ocio, la pereza, es fuente de muchos pecados, porque si uno está en un sentado sin hacer nada, la imaginación nos llevará a querer hacer cosas no apropiadas. De la pereza y del ocio nace la lujuria, nace el vicio y nace la gula. Pero al ocupar la mente en trabajos sanos, es un elemento esencial, un instrumento esencial para luchar contra el pecado. Ora et labora, orar y trabajar. San Benito veía en el trabajo, sobre todo un trabajo consagrado a Dios. No, por esto no me refiero metiéndose de laico. Todos podemos consagrar nuestro trabajo a Dios. El carpintero, por ejemplo, cuando se levanta y va a trabajar la madera, ofrecerle el producto final. El que se dedica a estar manejando, ofrecerle su recorrido a Dios. Los que trabajamos en un aula, ofrecerle esa educación que damos a los niños, ofrecérsela a Dios. Y así, el que trabaja en oficina o el que trabaja en ventas, ofrecérsele ese esfuerzo a Dios. Todo trabajo honesto dignifica. También es otra parte importante. No existe trabajo bajo, siempre y cuando sea honesto. Es más valioso el trabajo de un humilde barrendero que lo hace con el esfuerzo y dedicación que la de un empresario que se enriquece estafando a los demás. Tiene más dignidad, más honor, en ese caso el barrendero, por motivo de su dedicación, de lo honrado que es. Ahora, el trabajo, por lo tanto, nos deja claro aquí que esto fue uno de las tres lecciones importantísimas, el valor del trabajo. Porque a través de este esfuerzo, uno puede también realzar la sociedad. Y aprovecho también para mandar mis saludos a todos los que participan en el ejército laboral. Me gusta llamarle el ejército laboral. Todos aquellos que salen a buscar
el pan de cada día para alimentar a tus familias. Saluda a todos ellos por un amor, por un saludo caluroso de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, mi hermano. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro hermano Víctor Telles Padilla, desde Los Ángeles, en Estados Unidos, nos está ayudando con el tema Los misterios de la vida oculta de Jesús, numerales 531 y 533. Nuestro hermano Víctor es catequista y maestro de Biblia de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. También expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. A propósito, el día de mañana estará nuestro obispo arribando a esta parroquia porque tiene una semana de visita pastoral. Desde aquí le saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Hermano Víctor, hay dos palabritas que me parece que podrían tener una explicación adicional. En la parte que dice, Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia. Me parece importante que nos explique un poquito más qué significa sabiduría y qué significa gracia. Por favor. Muy bien, hermano. A menudo la gente suele confundir la palabra sabiduría con conocimiento. No es lo mismo. Otros confunden también con educación. Me he encontrado gente que ven a una persona que sabe mucho y dice, ¡ay, qué sabiduría tienes! No. Conocimiento es lo que está en la mente. Pero si no llega a bajar al corazón de forma que se convierte en un hábito de vida, no necesariamente es sabiduría. Dice en el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría está en el temor de Dios. Esto quiere decir que sin el temor de Dios no existe la sabiduría. Hay mucha gente, regresamos al ejemplo otra vez, hay mucha gente que tiene muchos títulos universitarios, muchos conocimientos, pero dicen cada cosa que uno dice, ¿cómo puede que esta persona tan estudiada diga esta torpeza? Pongo un ejemplo. Aquí en los Estados Unidos, hace como 10 años falleció un científico llamado Stephen Hawking. Él tenía, mientras él vivía, tenía el coeficiente de inteligencia más alto aquí en este país. Y todo el mundo lo consideraba una persona inteligentísima. Se creía que era el más inteligente del universo, de la época moderna. Pero tenía un defecto gravísimo. Era ateo. Y por ese ateísmo, a pesar de tanto conocimiento que tenía, demostraba falta de sabiduría. Una vez alguien le preguntó, si Dios no existe, ¿cómo llegó a existir la naturaleza? Él trató de justificarlo diciendo, la naturaleza se inventó sola por todas las leyes que tiene, esto y el otro. Y una persona sencilla puede simplemente decir, si aún no existe,
¿cómo es que tiene esas leyes que supuestamente la inventaron? O sea que es un argumento que solito se refuta, mostrando así, oye, esto es a pesar de tener todos los títulos que tenía. Esto deja aquí clara la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento. Ese hombre tenía muchos conocimientos, pero no tenía sabiduría porque no tenía el temor de Dios. La sabiduría viene formando en parte la prudencia, el temor de Dios y varios otros factores más que nos llevan a vivir. Esta es la diferencia. La sabiduría no se encierra en el conocimiento, sino se encierra en el estilo de vida que uno tiene. Aquel que vive una vida de prudencia y de temor a Dios suele hacer mejores decisiones que una persona que tiene todos los conocimientos habidos por haber. Lamentablemente en nuestra sociedad hemos puesto demasiado énfasis en los títulos y abandonado la sabiduría verdadera. La gracia viene de la palabra charis en latín, que simplemente significa un regalo, un don. Por lo tanto, la gracia es un don especial. Esta gracia se puede manifestar en diversas formas. Puede manifestarse en un hallar favor ante la gente precisamente porque uno actúe con esa sabiduría. Una persona que actúa con prudencia, con sabiduría, con don de trato de gente, puede alcanzar el favor de las personas. Esa es una forma en que se manifiesta la gracia. También se manifiesta en ciertos dones que la gente pueda recibir para poder ejercer un ministerio, algún apostolado. Y ahí está la gracia más grande de todas, y que nosotros como católicos somos muy afortunados de haber recibido la gracia de la fe. Adelante, mi hermano. Listo, muchas gracias. Cuéntenos un poquito más cómo es la situación de la iglesia en su parroquia, en el sector donde usted vive. ¿Cómo se vive allá? ¿Cómo es la vida de un católico? Bueno, aquí hace unos años, por motivos de la pandemia, tristemente se cerraron muchos programas. Algunas personas creían que eso iba a terminar con el catolicismo, pero como vemos por medios de y por medios de otros canales, que al contrario, en vez de venir toda la gente a un púlpito físico, ahora los púlpitos ahora los tenemos en todos los lugares. Pues ya tenemos para poder seguir sembrando la semilla y esparciéndola a diestra y siniestra. Pero además de eso, ya que las parroquias están regresando de haber pasado por la pandemia, ahora muchos ministerios se están levantando y se están fortaleciendo. Algunos movimientos ahora, algunas parroquias han establecido movimientos varoniles, lo cual antes muy rara vez se veía, pero ahora ya en varias parroquias hay movimientos donde varones se reúnen para aprender más de la fe y para ver cómo enfocarlo dentro de nuestra área de vida como padres, como maridos que somos. Antes de la pandemia eso casi no se veía, pero al terminar la pandemia estos grupos empiezan a aparecer en diferentes lugares. Antes el único grupo varonil aquí era prácticamente los Caballeros de Colón, pero ahora ya está grupos como Serviam, como varios otros en diferentes partes, el Ministerio San José de la parroquia San Pedro Sanel, Serviam de la parroquia San Juan de Dios, saludos a ellos, por cierto. Estudios de Biblia lamentablemente no se están abriendo como antes de la pandemia. Es una necesidad realmente. Sí las hay, pero no a nivel como antes de la pandemia. Ahorita hay ciertos intentos de querer volver a llegar hasta abrir otra vez los estudios de Biblia. Creo que ahorita aquí en la Arquidiócesis de Los Ángeles, como el 30% de las parroquias
han vuelto a instaurar sus estudios de Biblia, falta como todavía el otro 70%. Los grupos juveniles han seguido creciendo, pero obviamente con algunas adaptaciones que se vieron necesarias. Perfecto, muchísimas gracias. Amigos y amigas, estamos llegando a la parte final de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo para todas las personas de la comunidad católica de Los Ángeles, de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, a todos los compañeros católicos, a todos los creyentes, un saludo especial. Un saludo especial a toda esa audiencia que tenemos sábado a sábado a través de las ondas de Radio La Tacunga, AM y FM, a través de la página, el canal de Radio La Tacunga de Facebook y a través del canal Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga, en donde se retransmiten este tipo de entrevistas, este tipo de programas. A todos ellos, un saludo especial. Un saludo a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosas y religiosos, y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Hermano Víctor, muy agradecidos con usted por habernos dado su tiempo, por su conocimiento, para conversar de este importante tema del catecismo. No queremos despedirnos sin antes escuchar su mensaje final. Sí, también quiero yo darle a ustedes las gracias por esta invitación a participar. Le doy las gracias y saludos a Radio Tacunga, al padre Guido Misel y al Monseñor Giovanni Paz. Saludos y muchas gracias por la invitación y por dejarme participar con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, que Dios nos bendiga. Hasta la próxima. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.